Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos todos, amigos, oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde. Por tanto, es la hora de Vida consagrada en Radio María. En las Islas Canarias es una hora menos, ¿verdad? Les saluda con sumo gusto, Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo hoy no desde Algorta, como lo hago normalmente, habitualmente, sino hoy desde Laredo, desde el monasterio de monjas trinitarias de aquí de Laredo, donde estoy dando una tanda de ejercicios espirituales a la comunidad de religiosas de aquí, del convento de San Francisco, que es así como se llama este convento, porque era antiguamente, antes de la desamortización de Mendizábal, un convento de franciscanos. Y aunque esté aquí y no en Algorta, vuelvo a ponerme, como siempre, nos encomendamos al inicio del programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y nuestro protector. También aprovecho en esta ocasión y tengo que saludar a los que nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso de ellos, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos, hoy que es día 26 de febrero de 2026, en la primera semana, jueves de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Contaremos con las siguientes secciones. En primer lugar, Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar. Como todas las semanas nos irá ofreciendo esas canciones que también son cantadas por consagrados y por consagradas. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, como siempre, nos ofrecerá la sección de santos de ayer y hoy. Hoy nos rescatará un santo que no es tan conocido, pero que es interesante para este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, que es San Porfirio de Gaza. Y como no, además en este tiempo Gaza, que es noticia, pues nos acordamos también de nuestros hermanos, algunos de ellos cristianos, que están allí en Gaza sufriendo pues este revés de la historia, ¿verdad? Y don Gilberto Fernández Escalante nos seguirá con ese curso sobre historia de la Iglesia, sobre historia de la vida consagrada que nos ofrece. Y antes de empezar con el resto de los contenidos del programa de hoy, permítanme hacerles un pequeño recorrido de las noticias y de la actualidad del Papa. Viajes del Papa, ya es oficial. Salen a la luz los viajes apostólicos del Papa León XIV, que visitará próximamente pues algunos lugares tal como nos ha confirmado el Vaticano. África, España y Mónaco son los destinos elegidos y las fechas serán las siguientes. El pontífice visitará el Principado de Mónaco el próximo 28 de marzo. Durante el mes de abril, desde el 13 al 20, y hasta el 23, visitará el continente africano 10 días, los países de Argelia, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial, y allí dentro de 11 ciudades diferentes en las que va a desarrollarse ese viaje. Y esto es algo que ya adelantó a la vuelta de su primer viaje apostólico el pasado mes de diciembre. El Papa León dijo: en cuanto a viajes, no hay nada todavía, decía entonces en diciembre, no hay nada seguro, pero decía que esperaba viajar a África y querría ir a Argelia para visitar los lugares de la vida de San Agustín, decía entonces, y para continuar con el discurso del diálogo de la construcción de puentes entre el mundo cristiano y musulmán. Este es un destino que también visitaron San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco. Y ahora la Santa Sede también ha confirmado que León XIV visitará España, un país que recibió la visita de un pontífice por última vez en el pasado 2011 con Benedicto XVI. Ya ha pasado 15 años, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Se trata de un viaje que le quedó pendiente al Papa Francisco y que ahora retoma el Papa León,
Aunque la Santa Sede aún no lo ha confirmado, se prevé que visite las ciudades de Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. El 2026 ha comenzado con una agenda repleta de eventos y de viajes apostólicos para el Papa León XIV, cuando se cumplirá un año de su pontificado. Y entre otras cosas, al comienzo de Cuaresma, al inicio de la Cuaresma, el Papa mantuvo un encuentro con los sacerdotes de Roma la semana pasada. Es el clero del Papa, ¿no? Son los diocesanos del Papa, porque él es el obispo de Roma. Aquellos que forman parte de la diócesis y que le están colaborando con él en la evangelización de la ciudad y de la diócesis. Fue en el aula Pablo VI. León XIV les reveló cuál es la prioridad que todos tienen en la Iglesia. El Papa les dijo: es urgente volver a anunciar el Evangelio. Esta es la prioridad. El pontífice está priorizando bastante a los jóvenes y ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo entenderlos, sobre todo porque se puede considerar que los jóvenes es un sector de la Iglesia que a veces vive alejado de la fe. Esta vez ha destacado la importancia de saber leerlos, es decir, acompañarlos y trabajar por ellos, ¿no? Dándose cuenta de las problemáticas que afectan a las dimensiones de la vida. Decía que las parroquias debemos dialogar e interactuar con las instituciones presentes en el territorio, con la escuela, con los especialistas en el ámbito educativo, de las ciencias humanas y con todos aquellos que se preocupan por el destino y el futuro de nuestros jóvenes. Y al igual que es importante cuidar a los jóvenes, el Papa también ha dejado indicaciones sobre cómo trabajar con los sacerdotes que acaban de dar comienzo a su camino pastoral. Decía el Papa: es primordial evitar que el cansancio y los diferentes problemas los hagan caer en la soledad. Estos encuentros son muy importantes para el clero. No es un cara a cara con el Papa, sino con su obispo. Y esta es la segunda vez que León XIV se reúne con ellos, con los curas, con los sacerdotes, con el clero, con los curas de la diócesis de Roma. La última fue el 12 de junio del año pasado, de 2025, recién elegido Papa, el Papa León. Y ahora, estos días, el Papa León no ha tenido ayer la audiencia. ¿Por qué? Porque el Papa, el día 22 de febrero, comenzó los ejercicios espirituales de Cuaresma, una semana en la que el Papa León no tendrá en principio ningún evento en su agenda. Pero no solo él, tampoco los altos cargos del Vaticano. En la Capilla Paulina, muy cercana a la Sixtina, Monseñor Erik Bardem, el monje noruego, superventas, ¿verdad?, comenzó su ciclo de meditaciones para este tiempo litúrgico, basado en dos ejes: el idealista y el realista, y aterrizando en tres conceptos: la verdad, la libertad y la esperanza. Para esta primera meditación, Bardem, que es obispo en Noruega, le habló a la curia de lo que supone la Cuaresma, es decir, un tiempo de cara a cara con lo que es esencial, dejando de lado todo lo que pueda distraer. El obispo noruego explicó el concepto de paz cristiana, que no significa que no haya problemas, sino seguridad en Dios en medio de ellos para afrontarlos. La instrumentalización del lenguaje y los signos cristianos debe ser cuestionada, no solo con indignación superficial, sino enseñando los términos de la auténtica guerra espiritual, recordaba el monje noruego, porque la paz cristiana no es una promesa de tranquilidad, es una condición para una sociedad transformada. El obispo noruego buscó para este programa de meditaciones las inspiraciones en San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia y monje cisterciense, orden a la que también pertenece Bardem, ¿verdad, Monseñor Bardem? Que destacó en el siglo, todos conocemos que el San Bernardo de Claraval destacó en el siglo XII por unir dos caminos, supo compaginar la vida contemplativa del monje con su actividad dentro de la acción y de la misión de la Iglesia de su época. Así pues, vamos a
pedir por el Papa, por esos ejercicios espirituales que comenzó el lunes y estos días de la curia también de allí, de la curia romana, ¿verdad? Y también les pido que recen por los ejercicios espirituales de las hermanas con las que yo estoy ahora, ¿verdad? Que también para ellas sean provechosos. Así que, bueno, bendito sea, pues vamos a rezar para que den fruto, y también todos los demás que están haciendo ejercicios espirituales en estos días del año de Cuaresma. Y así, sin más, vamos a continuar con nuestro programa, pero antes de seguir con el resto de los contenidos, vamos a hacer un poco de una pausa con la ayuda de Radio María. Escuchamos lo que nos dice hoy Radio María. En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Soubirous, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Después de escuchar a Radio María, seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas en la vida consagrada, hablando de la reflexión que Monseñor Bardén tenía con el Papa, o tiene con el Papa y con los miembros de la curia romana, me venía a mí la idea de reflexionar también sobre una cuestión que es fundamental, sobre la pregunta de cómo encontrar la paz interior para nosotros, religiosos, consagrados, consagradas, ¿no? Y lo hacemos mirando especialmente la perseverancia, es decir, cómo llevar a la vida diaria todo lo que hemos recibido. En primer lugar, la paz interior es un don que se cuida y se cultiva. La paz interior no es algo automático ni permanente por sí solo, es un don de Dios, pero requiere fidelidad nuestra. No basta haber hecho un buen examen de conciencia o haber vivido momentos de consolación espiritual durante el curso y durante nuestras reflexiones y durante unos ejercicios y durante la vida que llevas. Ahora comienza lo más importante, llevarlo a la vida concreta. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó claramente. Dijo: la paz que yo os doy no es como la que da el mundo. No es ausencia de problemas, como decía Bardem, ni de cruz, sino una paz que nace de una conciencia recta, de vivir en la verdad y de aceptar la voluntad de Dios. En este sentido es importante conocerse para perseverar. Uno de los grandes frutos de este tema del autoconocimiento y de la paz interior es ese autoconocimiento. Muchas veces queremos conocernos, pero las caídas, las tentaciones o los conflictos revelan nuestras verdaderas debilidades. La vida religiosa exige vigilancia interior constante, identificar defectos dominantes, malas inclinaciones, pecados recurrentes, no para desanimarnos, sino para luchar precisamente ahí,
La paz se pierde no por tener defectos, sino por no querer combatirlos. En tercer lugar, la cruz no contradice la paz. Es fundamental recordar esto. No existe vida cristiana sin cruz. Dolores, sufrimientos, cansancios, incomprensiones y pruebas nos acompañarán hasta la muerte. El error está en pensar que la paz consiste en eliminar todo esto. Como les decía al Papa, el Monseñor Barden, la verdadera paz consiste en saber llevarlos con Dios, sin rebeldía ni desesperación. Muchos estados de tristeza profunda o angustia, hermanos queridos, nacen de no saber aceptar el sufrimiento. Cuando se vive desde la fe, incluso el dolor puede convivir con la paz interior. Y esto los religiosos lo tenemos que tener siempre muy claro. En este programa de vida consagrada esto lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Y para esto es importante, en cuarto lugar, tener clara la meta, que es la vida eterna. Un consejo práctico esencial para perseverar es no perder de vista nuestra finalidad última. Esta vida, hermanos queridos, es pasajera. Fuimos creados para la eternidad. Dios quiere nuestra salvación y nos llama al cielo, donde habrá paz plena y definitiva. Aquí en la tierra, la paz siempre será relativa, frágil, combatida, pero cuando se vive orientados a la vida eterna, todo se ordena: decisiones, sacrificios, renuncias y fidelidad cotidiana. Esta perspectiva fue central en la espiritualidad de uno de los fundadores de Vida Consagrada, ¿verdad?, que fue San Ignacio de Loyola. Él, San Ignacio de Loyola, mi paisano, insistía en no olvidar jamás el fin para el que fuimos creados. En quinto lugar, es importante alimentar el alma. Esta es una condición para la paz. La paz interior no se mantiene sin una vida espiritual sólida. El alma, como el cuerpo, necesita alimento. Si no se alimenta, se debilita. Y los religiosos esto lo tenemos que tener claro. Claro, nosotros vivimos para esto, entre otras cosas. La oración diaria es indispensable. Entre todas, pues está la liturgia de las horas, que nosotros tenemos que hacerla. Además la hacemos con toda la Iglesia y por toda la Iglesia. Esto es algo fundamental. En segundo lugar, para alimentar la vida espiritual, los sacramentos. La confesión frecuente purifica el alma y devuelve la paz. La comunión recibida en preparación fortalece interiormente y sostiene en la lucha espiritual. En tercer lugar, las buenas obras, practicar el bien, vivir las obras de misericordia, soportar con paciencia los defectos de los demás, perdonar, consolar y dar buen ejemplo. Todo esto alimenta la fe y protege la paz interior. Vivir también la fe con disciplina. La fe no puede depender del ánimo o de las ganas. La vida consagrada, como toda vocación, exige disciplina espiritual, horarios de oración, fidelidad a los compromisos, constancia incluso en la sequedad. Así como nadie trabaja solo cuando tiene ganas, tampoco se puede rezar solo cuando apetece. Rezar sin ganas también es meritorio, porque es un acto de fidelidad y de lucha. Y esto los religiosos lo tenemos que tener claro, los consagrados tenemos que tenerlo claro. Introducir a Dios en la rutina diaria, en el trabajo, en el cansancio, en lo ordinario, es una de las formas más concretas de vivir la fe. En séptimo lugar, instruir la fe para no perderla. Finalmente, la fe necesita ser formada, y esto es muy importante. La formación permanente es necesaria. Nosotros normalmente cuando hablamos de la formación permanente estamos pensando en cursos, cursillos, días de retiro, ejercicios espirituales que hacemos en un sitio o en otro, ir a un lugar, a otro. Los religiosos y religiosas tenemos estos medios que son muy buenos y son muy necesarios. Un curso que ofrece la Confer, a veces se ofrecen cursos online ahora todavía la capacidad o la posibilidad de conseguir cursos es mucho mayor que en otras épocas, ¿verdad? También, cómo no, los cursos que damos nosotros y que tenemos aquí en Radio María nos ofrecen ejercicios espirituales y nosotros pensamos que eso es la formación permanente. Pero la formación permanente es distinta.
En primer lugar y principalmente, la formación permanente es aquella que los cristianos hacemos a diario. ¿Y cuál es esa? Para nosotros, los consagrados, estamos en el programa de vida consagrada, tendría que ser la Eucaristía, el Evangelio diario. El Evangelio diario leído en la Eucaristía, no el que quiero, no el que yo elijo, no el que me eligen, sino el que la liturgia me sirve a diario. En eso esto es fundamental. Ante el Evangelio diario de la liturgia del día, ¿verdad? De la misa del día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por la mañana, sí, por la mañana, antes de empezar el día, en la oración personal, leer el Evangelio, lección divina, leerlo con el Espíritu Santo, pidiendo el Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo para poderlo leer adecuadamente. Leer el Evangelio y entenderlo. Ver qué es lo que me está anunciando este Evangelio que hoy leo y qué es lo que me está denunciando a mí como religioso, como religiosa, como creyente, como fiel. Ver lo que anuncia y lo que denuncia. Lección divina. Matutina, claro, por la mañana, al comienzo del día, cuando empieza el día. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, más bien o seguido, lección divina, matutina y scripta. Es importante que nosotros llevemos un diario espiritual. Esa es la formación. La fe se forma así, nosotros nos vamos formando así, conformándonos con Cristo, que es la palabra eterna, la palabra que también dio palabras, y el Evangelio es palabra de Dios por antonomasia. Es el corazón de la Biblia, lo decía Orígenes, y además la Iglesia siempre nos lo ha enseñado, ¿verdad? En un mundo que ataca constantemente la Iglesia, nosotros, religiosos consagrados, tenemos que instruirnos, porque tenemos que dar razón de nuestra vocación. Y eso para nosotros, también para los no religiosos, para los cristianos normales, pues también es importante esto. Formarse, escuchar charlas también ayuda. Estudiar el catecismo, conocer la vida de los santos y la doctrina de la Iglesia. Radio María, yo creo que para esto es un buen medio, ¿verdad? Para poder estar al día. Pues la vida consagrada, esto lo tenemos que hacer de una manera especial, cuidando especialmente todo esto. Queridos hermanos, queridas hermanas, consagrados, consagradas, y también el resto de los oyentes que estáis aquí escuchando que están ustedes escuchando este programa de vida consagrada en el que estamos. Todos estamos llamados a la santificación, no como algo extraordinario, sino en la fidelidad diaria, luchando contra nuestros defectos, aceptando la cruz que nos llega, alimentando la fe, viviendo con disciplina y manteniendo siempre la mirada en la vida eterna. Encomendamos este camino a la intercesión de María la Virgen, ¿no? Pidiéndole que nos conceda perseverancia, fidelidad y esperanza interior. Así podremos hacer camino, así podremos ir cada vez consiguiendo mayor paz interior en medio de las cosas. Bendita sea la Santísima Trinidad. Así acabamos los trinitarios siempre nuestras palabras. Y ahora seguimos con nuestro programa. En este caso vamos a escuchar ahora a Amaro Villanueva, música para evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy nos toca escuchar la canción Somos Hermanos, del grupo Siervas. Sé que vienes cansado, desde lejos te veo, en tu
tantos sueños y preocupaciones, son tantas las ilusiones en este nuevo lugar. Hermano, no olvides que estoy a tu lado, ven y toma mi mano, que yo te quiero ayudar. No tengo riquezas ni grandes fortunas, pero aquí está mi corazón, lo que yo tengo te doy. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo te canto esta canción. Hermano, tu vida y tu historia, así como la mía, son una gran bendición. Y aunque hay muchas cosas que nos diferencian, nuestra vida enriquecen y le dan más sabor. Hermano, tú ya no te sientas solo, porque tu llanto y tu risa también los vivo yo. Y juntos debemos hacer de este mundo una casa, un hogar para todos. Abramos el corazón. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo te canto esta canción. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Gracias, Amaro Villanueva, por esta música que nos ofrece en el programa, y así nos ha servido también para poder hacer como una pequeña pausa en medio del programa y ahora continuar la segunda sección del programa, la segunda sección grande del programa. Y aquí tenemos a nuestros colaboradores. En primer lugar, el padre de este programa de Vida Consagrada en el que estamos, ¿verdad? vidaconsagrada@radiomaria.es. Y el primer colaborador nuestro es el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, santos de ayer y hoy, San Porfirio de Gaza. Un nombre interesante. A ver qué nos dice hoy el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente en este jueves 26 de febrero del año en curso su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Y mis queridos hermanos, seguimos encontrándonos una vez más en este espacio de encuentro personal, en este programa radial, para seguir avanzando en el conocimiento de los santos de nuestra amada Iglesia Católica y en la reflexión de algunos temas, tanto a nivel litúrgico como tema de interés que nos ayuden precisamente en esa búsqueda de la santidad, en ese camino de santidad al cual estamos llamados. Por eso, mis queridos hermanos, en este día quisiera invitarlos a mirar la santidad desde un ángulo distinto. Muchas veces pensamos que los santos son figuras lejanas, personas extraordinarias, casi que imposibles de imitar, incluso podríamos decir de otros planetas. Pero la Iglesia nos recuerda constantemente algo que es hermoso y que es real, mis queridos hermanos, y es que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación para todos. Sí, para todos, creyentes y no creyentes, porque sabemos muy bien que dentro de nuestro santoral hay hombres y mujeres que en su vida pasada fueron personas o ateas o que renegaban de la fe o que no conocían la fe y que sin embargo al tener un encuentro personal con el Señor pues fueron llamados a la santidad y hoy los tenemos como modelos a seguir también en este proceso de santidad. Por eso es un llamado para todos y cada uno de nosotros que tratamos de vivir nuestra fe y que tratamos de vivir el encuentro personal con el Señor desde nuestras posibilidades. Pues es un llamado para que también busquemos la santidad. Y precisamente hoy vamos a dejarnos iluminar por la vida de un santo que es poco conocido, pero que es profundamente actual. Y este es San Porfirio de Gaza. Su historia no es la de alguien que vivió en un mundo cómodo ni favorable.
Todo lo contrario, su vida fue una constante escuela de paciencia, de valentía, de fe y de caridad. Y justamente por eso su testimonio tiene mucho que decirnos a nosotros, que intentamos vivir el Evangelio en medio de tantas dificultades cotidianas, porque el tema de la persecución, el tema de los momentos difíciles al vivir la fe, no es algo del pasado, sigue siendo muy actual en medio de cada uno de nosotros y en medio de las realidades distintas que vivimos. Pues bien, mis queridos hermanos, una breve biografía acerca de este santo. San Porfirio de Gaza nace en Tesalónica en el siglo IV. Provenía de una familia acomodada, pero desde muy joven sintió una profunda atracción por la vida de oración y de la penitencia. Renunció así a sus bienes, a la seguridad, al prestigio y se retiró al desierto de Egipto. En aquel lugar vivió como ermitaño, buscando a Dios en el silencio, en la austeridad, en la soledad. No fue una experiencia romántica ni fácil, como muchas veces podemos pensar. El desierto no solo es geográfico, también es interior. Precisamente en este tiempo de Cuaresma, en donde se nos invita a ir al desierto de nuestro corazón, pues este santo nos ilumina en esta realidad. El desierto es el lugar donde uno se encuentra consigo mismo y con sus propias fragilidades. Más tarde, movido por la obediencia, fue a Jerusalén y allí fue ordenado sacerdote y se le confió el cuidado de la Santa Cruz. Posteriormente, contra su propia voluntad, fue elegido obispo de Gaza. Y aquí comienza la parte más desafiante de su vida, porque Gaza era una ciudad mayoritariamente pagana. Los cristianos eran minoría y sufrían constantes presiones, burlas y hostilidades. Porfirio no llegó a un ambiente por tanto acogedor, sino a una misión humanamente prácticamente que imposible. Pero precisamente allí es donde empieza a brillar su santidad. El eje central de su vida radica en el tema de la perseverancia, incluso en los ambientes hostiles. Imaginémonos llegar a un lugar donde casi nadie comparte nuestra fe, donde nuestras palabras no son bien recibidas, donde ser cristiano no es motivo de respeto, sino de sospecha. Es precisamente esto lo que vive San Porfirio. Su vida nos recuerda algo muy real. La fe no siempre se vive en ambientes favorables. Hoy muchos creyentes experimentan algo similar en la familia, donde la fe no se ha enfriado, por decirlo así, en el trabajo, donde hablar de Dios parece incómodo, en la sociedad, donde la vida cristiana a veces es ridiculizada. Porfirio no respondió con amargura ni se desesperó, al contrario, perseveró. Y la perseverancia cristiana no es una simple terquedad, es permanecer firme sin endurecer el corazón, es seguir creyendo, seguir amando, seguir esperando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Cuántas veces uno se cansa? Y podríamos preguntarnos, ¿para qué seguir intentando? ¿Vale la pena vivir así? ¿Tiene sentido rezar, perdonar, comenzar de nuevo? San Porfirio nos susurra desde la historia que sí vale la pena. Por tanto, la santidad cotidiana comienza muchas veces con algo muy sencillo y muy difícil: no rendirnos nunca. Porfirio no fue un obispo pasivo, al contrario, fue un pastor valiente. Por eso su valentía pastoral hoy en día cala en nuestras vidas. Defendió a su comunidad, viajó hasta Constantinopla para pedir protección para los cristianos perseguidos, afrontó injusticias, presiones, conflictos, no buscó comodidad ni aprobación. La valentía cristiana no es agresividad ni dureza, es fidelidad. Hoy también se necesita que seamos valientes, mis queridos hermanos, valientes para educar a los hijos en la fe, valientes para sostener valores cristianos en ambientes adversos, valientes para vivir con coherencia, incluso cuando eso nos cuesta. Ser valiente no significa no tener miedo, significa no dejarse gobernar por él. En la vida diaria, la valentía se traduce, por tanto, en gestos muy concretos. Decir la verdad con caridad, defender lo justo sin violencia, no avergonzarnos de la propia fe, al contrario, vivirlas con radicalidad y vivirlas con orgullo.
San Porfirio fue valiente, no porque fuera fuerte, sino porque confiaba en aquel que lo había enviado, confiaba en Dios. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esta misma confianza? ¿Nosotros confiamos plenamente en Dios? Confianza en la providencia es una de las características fuertes de este gran santo. Las dificultades en Gaza eran constantes. Faltaban recursos, había tensiones, oposiciones. Humanamente la misión parecía inviable. Pero este gran santo Porfirio confiaba en la providencia divina. La providencia no es magia, ni solución instantánea. Es creer que Dios actúa incluso cuando no comprendemos cómo ni cuándo. En nuestra vida cotidiana esto es fundamental, mis queridos hermanos, porque todos atravesamos momentos de incertidumbre. Todos de nosotros pasamos por problemas económicos, por enfermedades, incluso crónicas, graves, crisis familiares, decisiones difíciles. Por tanto, confiar en la providencia es tener la capacidad de decir, Señor, no entiendo todo, pero me pongo en tus manos. No veo el camino completo, pero doy el siguiente paso contigo. Y San Porfirio no vio resultados inmediatos, pero su fidelidad transformó la realidad con el tiempo. Dios trabaja en el silencio, Dios madura procesos, Dios nunca nos abandona. En este punto especialmente actual en el que vivimos, Porfirio nos da una gran lección. Él vivía rodeado de paganos. Podría haber adoptado una actitud de confrontación constante, de desprecio, de condena, pero su camino fue otro. Hay un dicho en Colombia, no sé si aquí lo apliquen también, que dice que las moscas se atraen con la miel, y esto es precisamente lo que hace Porfirio. Evangeliza con paciencia, con testimonio, con caridad. Hoy en un mundo plural, este ejemplo es vital, porque evangelizar no es imponer, no es discutir para ganar, no es descalificar al otro. Evangelizar es, por tanto, vivir de modo creíble, hablar desde el amor, no desde la ira, mostrar a Cristo más con la vida que con los discursos. ¿Cuántas veces la gente no rechaza a Dios, sino la forma poco evangélica en la que a veces lo presentamos? San Porfirio nos enseña que la firmeza en la fe puede ir de la mano con la mansedumbre del corazón. Y haciendo una conexión con el tema que les decía de la santidad en la vida cotidiana, tal vez alguien podría pensar, qué admirable historia, pero ni yo soy obispo, ni misionero, ni ermitaño. Y sin embargo, aquí es donde está lo más hermoso, mis queridos hermanos, porque la santidad que vivió San Porfirio de Gaza no fue solo de grandes gestas, fue sobre todo una santidad de cada día. Soportar incomprensiones, permanecer fiel, amar en medio de dificultades, confiar cuando todo parece incierto. Y es exactamente lo que tú y yo vivimos. Son las mismas realidades a las que tú y yo nos enfrentamos. Por tanto, la santidad cotidiana no requiere milagros espectaculares. Hoy, en el Evangelio, la gente le pide signos a Jesús. Que no sea nuestro caso. Porque la santidad cotidiana requiere fidelidad en lo pequeño. Paciencia en casa, honestidad en el trabajo, oración perseverante, caridad concreta. Ser santo no es escapar de la vida normal, es vivirla con el corazón de Cristo. Mis queridos hermanos, que hoy al recordar a San Porfirio de Gaza podamos renovar nuestra esperanza. Tal vez no vivimos en el desierto ni en una ciudad pagana del siglo V o IV, pero todos enfrentamos nuestras propias batallas silenciosas, diarias y reales. Y allí, precisamente allí es donde Dios nos llama a la santidad. No te desanimes, no te rindas, no subestimes el valor de tu fidelidad, porque como nos muestran los santos, Dios hace cosas extraordinarias con vidas aparentemente ordinarias. Que el Señor nos bendiga grandemente y que la intercesión de San Porfirio de Gaza y la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, nos acompañen hoy y siempre. Amén. Gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, por esta intervención. San Porfirio de Gaza, no lo había conocido, pues mira, ahora ya lo podemos conocer también nosotros, ¿verdad? Y seguimos con el programa y es la última sección que nos queda,
que es la de Historia de la Iglesia o la Historia de la Vida Consagrada, que en este caso nos la ofrece no es padre, es laico, perdón, es un historiador, doctor en Historia de la Iglesia, Gilberto Fernández Escalante, que nos ofrece esta continuación de toda la historia de la vida consagrada. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. En la tarde de hoy continuamos el ciclo dedicado a las herejías en la Baja Edad Media, sobre todo aquellas que tuvieron vinculación con la vida religiosa, y hoy nos vamos a adentrar en el caso de la Orden Franciscana, referido al conflicto interno entre los conventuales y los espirituales, intentando comprender y analizar cuál es el origen de esta última facción que derivó en movimientos abiertamente heréticos y contrarios a la autoridad de la Iglesia, cuando no en algunos momentos a la propia doctrina. Comenzamos haciéndonos una pregunta guía, como siempre, ¿no? Y es cómo una aspiración de santidad de tal calibre, ¿no?, como representa el carisma de la Orden de los Frailes Menores, pudo derivar en una herejía, en una ruptura, ¿no? Bueno, hay que remitirse al contexto, ¿no?, al contexto histórico de aquel momento. Volvemos a lo que hemos dicho en las anteriores sesiones, ¿no?, con respecto a las órdenes mendicantes. Las transformaciones urbanas, el cambio de mentalidad, ¿no?, que tiene lugar a partir del siglo XIII, pues lógicamente va a conllevar nuevas respuestas, ¿no?, referidas al hecho espiritual. Es en ese ambiente donde surgen movimientos pauperísticos, ¿no? Habíamos hablado en el anterior ciclo dedicado a las herejías de los valdenses o de los cátaros, ¿no? Y hay que decir también que encontraron un filón bastante importante en los grupos de artesanos, de menestrales, ¿no? No necesariamente en las capas más pobres de la sociedad. Todos estos grupos y las personas que secundaron determinado tipo de iniciativas de este orden, pues sentían un malestar profundo, ¿no? Y eran conscientes de que existía una decadencia religiosa, como bien explica Emilio Mitre. La pobreza como ideal evangélico y como tensión social es algo que se va a ver de manera bastante clara, ¿no?, y evidente, ¿no? Se entiende a partir de la Baja Edad Media la pobreza como dos cosas, ¿no? Primero, como una respuesta, ¿no?, voluntaria a una vocación, como puede ser, insisto también, ¿no?, la Orden Franciscana, pero también la pobreza y la desigualdad social provocaban un descontento social, ¿no? Y unidos a ellos, pues se creía, ¿no?, que la Iglesia estaba del lado de los opresores y que garantizaba, ¿no?, con su aquiescencia las injusticias. Ese pauperismo, ¿no?, del que de alguna manera se van a caracterizar algunas corrientes espirituales, y entre ellas, por supuesto, la de los grupos más radicales, ¿no?, de los franciscanos, tenían en mente pues una suerte de intento, ¿no?, de retorno a la pureza primitiva. Y lógicamente el apoyo social que pueda tener es porque es un arma contra el statu quo, ¿no? La disidencia religiosa se convierte en un fenómeno amplio, ¿no?, en un fenómeno que además va a dar lugar a tensiones sociales, ¿no? Podríamos decir algo así como que los franciscanos espirituales y otros grupos religiosos van a ser herejías contestatarias, ¿no? Pero no todos disentían del dogma de la misma manera.
También hay que decir que la pobreza se convierte en un drama, en un auténtico drama en el ámbito urbano, ¿no? Sobre todo porque los pobres no tienen esas redes asistenciales con las que pueden contar en otros espacios como en el campo. Las herejías, pero las herejías, sobre todo las herejías más espiritualistas, no van a tener realmente un proyecto social compacto y coherente, ¿no? Sino que más bien lo que venían a proponer era una suerte de utopía, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un juego espiritual, pero sin llegar a mancharse las manos en este sentido. Bueno, pasando ya al legado del propio Francisco, que ya vimos en su momento que era bastante complicado, el carisma franciscano está apoyado en el ideal, ¿no? de la pobreza radical como una imitación de Cristo y los apóstoles. Eso, lógicamente, llevaría a tensiones entre el carisma inicial y la organización institucional. Pero hay que puntualizar, como bien explica Mariluz Ríos, que Francisco nunca, jamás sintió, tras las modificaciones propuestas por parte de la jerarquía eclesiástica, como una traición, sino algo a lo que se debía obedecer con amor, ¿no? Por supuesto, algunos de sus sucesores sí que vieron como una traición, ¿no? al legado del maestro. Eso hizo que ya de forma muy temprana aparecieran dos sensibilidades completamente opuestas y diferentes entre sí, ¿no? Aquella que pretendía más celosa y más rigorista, y otra que abogaba por la adaptación a los marcos propuestos. Bueno, el conflicto dentro de la orden hay que decir que surge en el momento en el que el conventualismo se convierte en la normalización, en la norma, ¿no? En la práctica del ideal franciscano. Los espirituales, por contra, proponían una lectura literalista del testamento de San Francisco de Asís y de la regla. Un testamento que ya no era vinculante desde 1230, después de que el Papa Gregorio IX promulgara la bula Quo Leganti. O sea, que los superiores no podían obligar a los frailes a seguir el testamento de Francisco, ¿no? Era un texto recomendable, muy nutritivo espiritualmente, pero no debía ser obligatorio. Aquí también se produce, ¿no? un debate intenso sobre la obediencia, la propiedad y el uso de los bienes. Hay que recordar que a partir de los años 40 del siglo XIII se llega al acuerdo, ¿no? De que es la Iglesia la que ostenta los bienes y no los frailes. Aún así, es en la primera mitad del siglo XIV, sobre todo bajo Juan XXII, cuando la Iglesia se va a dedicar a abatir o a luchar contra todos los movimientos heterodoxos que circulaban, ¿no? por estos derroteros. Además, este Papa va a ser, Juan XXII, completamente inflexible, ¿no? con los rigorismos dentro de la orden franciscana, ¿no? El ejemplo lo tenemos en la bula Cum Interno Nullos de 1322. También esta bula va a servir no solamente contra la primera orden, sino también contra aquellos hombres y mujeres de la tercera orden, de la rama laical o seglar de los franciscanos, que habían seguido con entusiasmo a los frailes de la corriente espiritual. Otro tema que es interesante ver es cómo a partir del finales del siglo XIII y sobre todo a comienzos del XIV, es el Papa el que va a encargar a los obispos y a los canónigos las visitaciones y las reformaciones de abadías, monasterios y colegiatas, lo cual va a generar lógicamente mucha fricción. Entonces, ¿ante qué tipo de conflicto estamos? Pues no es un conflicto solamente moral, ¿no? Vemos que afecta a la autoridad de la Iglesia, a pesar de que haya hombres, ¿no? Como el ministro general Juan de Parma, de la Orden Franciscana, que intenta incluir a los celanti, ¿no? De otra manera de llamar a los espirituales, en el gobierno de la propia orden. Esto se va a ver frustrado porque no se avienen, ¿no? Y máxime después de los problemas que hay en muchos momentos para incluir a los franciscanos en las universidades, ¿no? Todo este conflicto que hay con los maestros seglares. Claro,
el otro problema viene cuando la pobreza se convierte en el criterio absoluto de legitimidad, ¿no? Pero claro, la pobreza entendida como qué, ¿no? Bueno, algo característico de la rama espiritual de los franciscanos es esa dimensión apocalíptica que tienen, ¿no? Tenían una suerte de expectativas escatológicas, ¿no? Esperaban que la Iglesia entrara en una nueva edad, ¿no? En una nueva... Ellos que creían en una Iglesia espiritual futura, ¿no? Siguiendo a Joaquín de Fiore, las tres edades de la Iglesia serían la edad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ¿no? En este sentido, la última edad es la edad del Espíritu, donde ya se va a consolidar ese Evangelio eterno, ¿no? Que va a permitir a los creyentes, ¿no? Vivir en una pureza y en una radicalidad del Evangelio como nunca antes se ha visto. Lógicamente, esto viene acompañado de una radicalización del discurso, ¿no? Se hace una crítica abierta al papado y a la Iglesia carnal. Y, por supuesto, esto va a tener una conexión estrecha con las mentalidades proféticas del siglo XIV, ¿no? En este sentido destaca la obra de Gerardo Borgo de San Damiano, ¿no? Gerardo Borgo de San Damiano es un franciscano que va a glosar y comentar la obra de Joaquín de Fiore, ¿no? El Evangelio eterno, ¿no? Y claro, eso, en el momento en el que los franciscanos espirituales empiezan a sufrir persecución, pues se va a convertir también como en un ideal, ¿no? En un ideal, en una aspiración, ¿no? Este tipo de tesis. Luego hay una última vuelta de tuerca, y es que los franciscanos espirituales se convierten o dan lugar después a los fraticelli, ¿no? Los fraticelli es un movimiento dentro de los muchos movimientos que tienen ese nombre, bueno, va a ser una disidencia organizada más, ¿no? Que lógicamente va a ser condenada por la Iglesia. Vemos que también la Inquisición y la persecución no van a chantar a esta gente, ¿no? Que niegan la disciplina clerical, ¿no? Que consideran que los sacerdotes, obispos, los papas, ¿no? Son cleros ilegítimos, ¿no? Todo ello envuelto, ¿no? por una visión milenarista y quilianista de la fe. Bueno, ¿y qué relación podemos decir que tiene esto con la vida consagrada? Bueno, primero, el peligro de absolutizar un carisma hasta separarlo de la Iglesia. Segundo, la obediencia y la comunión propias del criterio monástico quedan en entredicho. Es verdad que en ciertos momentos, como explica Prieto Sayagües, hay ramas dentro del franciscanismo que no quieren tener nada que ver ni con los espirituales ni con los conventuales, ¿no? Como puede ser el caso de los eremitas, ¿no? Que van a buscar una rama intermedia y siempre bajo el control de la Iglesia. También se va a rechazar la figura de los vicarios, con lo cual esto se aleja enormemente de la obediencia, ¿no? Propia de los religiosos. Recordamos siempre, ¿no? Que la reforma auténtica no nace de la ruptura, sino de la fidelidad al Evangelio y a la autoridad eclesiástica. En fin, vemos que la pobreza evangélica es un camino de santidad, pero lógicamente exige un discernimiento. La vida consagrada siempre va a ser, ¿no? Esa suerte de tensión fecunda entre el ideal y la obediencia. Bien, en el próximo programa veremos más claramente cómo estas tensiones sociales, ¿no? Van a desembocar en más movimientos de contestación a nivel espiritual, ¿no? Y el caso que vamos a estudiar es el de John Ball, un sacerdote y consagrado, líder de la revuelta de una revuelta en Inglaterra a finales del siglo XIV. Bueno, muchas gracias por su atención. Adelante, padre. Muchas gracias, Gilberto Fernández Escalante, por esta sección de Historia de la Iglesia, Historia de la Vida Consagrada, aquí en este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Gracias de corazón. Y ahora sí, acabamos casi el programa. Ya saben ustedes, bueno, les recuerdo, vidaconsagrada@radiomaria.es, ese es nuestro mail al que pueden escribir. Pero antes de despedirnos, me gustaría hacerme eco de alguna noticia que nos pueden interesar. La Conferencia de Religiosos de España,
¿verdad? Colabora junto con Contracorriente Films y Alfa España en una propuesta de ciclo gratuito de cine para comunidades religiosas de toda España. Perfect Days, una comunidad que crece en redes para mostrar el poder transformador del cine y de la televisión con valores. Impulsa una campaña con motivo de la Cuaresma y la Semana Santa, con un objetivo claro: fomentar el visionado comunitario de cine con valores en parroquias, iglesias, colegios y comunidades cristianas en general. La propuesta es gratuita. Esta propuesta totalmente gratuita consiste en la organización de un ciclo de 3 proyecciones: El cielo no puede esperar, El Rey de Reyes y un episodio especial de The Chosen, para preparar la Semana Santa de una manera distinta. Las comunidades podrán escoger qué títulos desean proyectar, organizar el ciclo completo, elegir uno de los 3 títulos e incluso concertar las sesiones en una sola jornada en formato maratón, lo que ustedes vean, ¿verdad? Con un acceso gratuito de 30 días a la plataforma de streaming en Contracorriente Films. Además, se ofrece una mini guía para preguntas orientadas a facilitar la reflexión posterior al visionado, más allá del ciclo concreto de proyecciones. La campaña busca invitar a las comunidades a integrar el formato audiovisual como una herramienta pastoral durante el periodo central del calendario litúrgico. Es una posibilidad, a mí me parece que es una posibilidad muy interesante desde el punto de vista logístico. Los requisitos son básicos: un espacio con pantalla o proyector, sonido, acceso a Internet y una persona responsable que coordine la actividad. El registro para aquellos que deseen participar se puede realizar online en una página web: www.perfectdays.es. Bueno, además lo tienen en la página de la Confer, pueden ir allí, pueden verlo en la Conferencia de Religiosos de España. Y con esto sí ya me tengo que ir, ¿verdad? Porque ya llega la hora. Ustedes saben que se pueden poner en contacto con este programa en el que estamos, Vida Consagrada, pues escribiéndome vidaconsagrada@radiomaria.es. Además nos pueden escuchar con los podcasts de la web de Radio María, y escribiendo Estudios Centrales, Paseo Lanceros número 2, planta primera 28 024 Madrid, o llamando al número siguiente 91 822 8010, 91 822 8010, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden encontrarnos a nosotros y allí pues les atenderán y podrán pedir todas las copias de cualquier programa que lo deseen, hasta de este incluso. Y sin más, con esto concluyo. Hoy sí. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, aquí en Radio María, a las 5 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, todos los jueves. Vida Consagrada. Se despide de todos ustedes Padre Koldo Alzola, impartiendo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.